Bienvenido a Comunidad Cristiana de Fe Bello, tu iglesia en casa. ¡Vamos! Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo
Hola, yo soy Sofi. Recuerda que en nuestro canal de YouTube, GR Kids CCF Bello, podrás encontrar todas las enseñanzas y canciones preparadas especialmente para ti. Conéctate con nosotros todos los domingos a las 9 de la mañana con nuestro canal de YouTube. Hey, generación relevante, activa tu fe en medio de esta crisis. Activa tu pasión en medio de esas situaciones difíciles. Y activa tu propósito en medio de este mundo. Así es, actívate y conéctate con nosotros todos los sábados a las 7 en punto por nuestro Instagram Live en @grcomunifebello. Conéctate y recuerda, el coronavirus no detiene a la iglesia. Estamos conectados. Quiero comenzar con una pregunta. Me gusta comenzar con preguntas. Y es la siguiente. ¿Por qué crees que es importante la humildad? A ver, la humildad. ¿Por qué crees que es importante? Puedes hacer una pausa, reflexionar. Si estás con alguien, pregúntale a esa persona, compartan pensamientos. ¿Por qué es importante la humildad? Bueno, hay muchas razones por las que la humildad es muy importante. Es una de las grandes virtudes cristianas. Pero a mi modo de ver, quizás una de las más importantes es que las personas humildes crecen más rápido. Como yo he visto la vida y como he interpretado la vida y la experiencia sirviendo a Dios, viendo a otras personas, he notado que las personas que son humildes maduran más rápido. A veces tienen poco tiempo con el Señor, pero pareciera que llevaran mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al ser humildes son personas moldeables, y una persona que es moldeable, una persona que se deja enseñar y guiar, pues va a crecer muy rápido. Y hoy quiero hablar de un texto, quiero que discutamos un texto que habla de la humildad. Bueno, habla de muchas cosas, pero vamos a hacer una pausa en la humildad. Y acompáñenme a 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4 en primer lugar. Luego saltamos al versículo 5 y otro par de versículos. 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 al 4. Dice la Biblia lo siguiente. Y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Está hablándole Pedro a la iglesia. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Hasta aquí es un texto dirigido a los líderes en las iglesias, ya sea pastores o cualquier tipo de ministro de una iglesia, encargado, responsabilizado de una congregación o de aportar una congregación, porque somos muchos los que aportamos a una iglesia el crecimiento, la formación, a la sanidad de la iglesia. Esta primera parte se refiere a eso. Entonces, quizás estás diciendo, no estamos hablando de mí. Bien, puede que no esté hablando de ti. Luego el texto empieza a volcarse a todos los demás, a todos los que conforman la iglesia, no solo los que la lideran, que aquí los llaman ancianos. Dice el versículo 5, del mismo modo ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, dice otras versiones, Dios resiste a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Entonces, el texto comienza hablando de los líderes de la iglesia, que aquí los identifica con ancianos. El concepto anciano, el término anciano, es un término de liderazgo. Obviamente, muchas veces, porque el anciano es el experimentado, ha vivido mucho y por eso es muy sabio, pero realmente a medida que la historia de la iglesia ocurrió, pues empezó a usarse como un término para referirse a una persona con autoridad. Simplemente tiene autoridad en el evangelio y por eso se le llama anciano. No hay ningún problema con el concepto. Pero pasa de hablar al liderazgo para empezar a hablar de las personas del común. Y dice otra vez, versículo 5, para que veamos esa transición, lo quiero resaltar. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos, aquí la parte, lo de aceptar la autoridad, bueno, ya tú lo analizas, pero aquí yo quería enfocarme. Y todos sírvanse unos a otros con humildad. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Dice, todos sírvanse unos a otros con humildad.
¿Qué es humildad? ¿Qué es servirnos con humildad mejor? Para entender este mandato de servirnos con humildad, lo primero que tenemos que entender es qué es humildad desde una perspectiva bíblica, desde una cosmovisión bíblica. Y hay un texto que siempre es el que yo considero necesario leer para tener un fundamento bíblico del concepto de la virtud de la humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice la Biblia: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Sean humildes, considerando a los demás como mejores que ustedes. Entonces, ¿qué es humildad? Humildad es considerar a los otros como mejores que nosotros. Humildad es considerar al otro en ese sentido de mejor, superior. Considerarlo. No es que necesariamente sea superior, porque realmente pues, hay igualdad en el reino. Hay diferentes funciones, diferentes roles. En el reino de los cielos no hay jerarquías. Este es más importante que este. No, hay roles. Y en esos roles, en esas responsabilidades, pues habrá una función en un contexto particular más vital que otra, pero esta en otro contexto es más importante. Dice, considérense como mejores. Repito, no es que el otro sea superior, pero sí debe haber una postura, una posición en la que yo considero al otro como mejor. Y si estoy en esa postura, realmente si logro considerar al otro como mejor o superior, mi servicio, lo que yo haga por esa persona o por esa comunidad de personas va a ser purificado. Mis motivaciones van a ser purificadas. Repito, si yo logro vivir este principio, que no es tan fácil como para algunos pareciera, si yo logro vivir este principio de considerar a los otros como mejores, mis motivaciones en el servicio, en mis acciones por otros, van a ser purificadas. Entonces, servir en humildad tiene que ver con ver a los otros considerándolos como superiores. Y eso hace una gran diferencia en el servicio que hacemos. A ver, ¿qué diferencia hace si yo considero al otro mejor o superior a mí? Yo creo que hay varias. Una de ellas es que no haremos las cosas con mala actitud. El otro es superior. ¡Wow! ¡Qué honor poder hacer algo por él! También creo que afectaría la calidad de lo que hacemos. No haríamos las cosas, los actos de servicio, no los haríamos con mala calidad. Tercero, haríamos las cosas con corazón correcto, no como una estrategia de control. Porque hay personas que hacen cosas por otras personas para obtener algo a cambio, para de alguna manera lograr algo de control en la persona, ejercer alguna presión. Pero si yo estoy haciendo algo porque considero al otro, yo sé que no lo es, pero lo veo, lo considero mejor, superior, eso hace que lo que yo haga no lo haga para querer controlarlo, obtener algo de él. Eso hace que lo que yo haga sea con una calidad muy buena porque el otro, digamos así, lo merece. Y eso va a hacer que la actitud sea correcta. ¿Cómo me atrevo yo a hacer algo con mala actitud si lo considero superior no siéndolo? Entonces, creo aquí hay una enseñanza implícita también. Si yo creo que soy inferior a los demás, o sea, mira que dice, considera a los otros como superiores. Y algunos que tienen complejos o que tienen baja autoestima, pues pueden decir, es fácil para mí. Sí, pero alguien con baja autoestima realmente no está sirviendo de una postura donde pone al otro como superior, sino que lo está haciendo de una postura en la que se siente inferior, se siente que vale menos. Y si yo siento que valgo menos que el otro, voy a estar sirviendo desde un sentido de obligatoriedad, desde un sentido de deuda, porque yo soy menos. Entonces es obligatorio para mí servir a esta persona que es más. O sea, si lo hago desde la baja autoestima, si lo hago desde el menosprecio propio, pues no va a ser el servicio que Él está pidiendo que hagamos acá. Por eso las personas que tienen baja autoestima son un blanco fácil de los abusadores y los explotadores. Piensan que, bueno, eso es lo que merezco o eso es lo que la persona pues, puede ejercer en mí porque yo soy menos. Considéralos como superiores. Es una diferencia grande. Para que haya realmente un servicio en humildad, se debe tener una claridad de quién soy yo y quién es el otro en Cristo, que somos iguales en Cristo, y en esa igualdad yo libre y voluntariamente
decido ver al otro como mejor para servirle con gozo, para servirle con alegría. Es casi obvio, y el texto creo que lo hace muy obvio, que el obstáculo mayor que tenemos frente al servicio con humildad es el orgullo. Mira cómo dice la Biblia. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos sírvanse unos a otros con humildad. Porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra favor a los humildes. Entonces, aquí ya haciendo un contraste entre la humildad, servirnos en humildad y la invitación a vivir en esa humildad porque Dios se opone a los orgullosos, creo que es una forma en que nos presenta el orgullo como ese enemigo del servicio. El orgullo. ¿Por qué el orgullo? Es problema. Es un obstáculo para el servicio en humildad que Él quiere que nosotros demos unos a otros, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, a compañeros de la universidad, del colegio, a las personas de mi barrio. ¿Por qué el orgullo es un problema? Porque el orgullo me lleva a pensar que el otro es inferior a mí. Y si pienso que el otro es inferior, porque soy orgulloso, entonces pienso que soy superior. Si pienso que el otro es inferior a mí, entonces voy a pensar que el otro está en la obligación de hacer algo por mí, que el otro está en la obligación de atenderme, de correr por lo que yo diga, por mis deseos. Y voy a pensar que yo no tengo que hacer algo por él, porque él es inferior a mí. Por eso el orgullo es un problema tan grande. Creeré que yo soy el que merezco ser servido. Yo no voy a servir a nadie. El orgullo es un enemigo, por eso a los orgullosos les cuesta servir, a no ser que vean ese servicio como un medio para obtener algo. Si creen que con eso que hacen pueden obtener algo a cambio, el orgulloso es capaz de ceder para luego obtener algo, pero eso no es un corazón correcto en el servicio. El siguiente versículo, el versículo 6, nos muestra otra dimensión de la humildad. Dice el versículo 6, así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Rendimiento a Dios y sus designios, rendimiento a la voluntad, rendimiento al dominio de Dios, es otra faceta, otra invitación que se nos hace de humillación. Vuelvo a decir, humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Bueno, humillarnos ante el gran poder de Dios pareciera ser una acción natural, pareciera simplemente requerir de nosotros el reconocer quién es Dios. Pero, ¿saben? Cada vez es más difícil en esta sociedad vivir esta dimensión de la adoración, que es la rendición a Dios. Pareciera ser muy obvio reconocer que somos pequeños y que somos limitados y que Dios es grande y no tiene límites. Pareciera ser una respuesta natural del hombre ante la grandeza de su creador, pero sorprendentemente, repito, ya no es tan natural. Desde el Edén, el hombre no ha querido reconocer a Dios. Por eso, tener una experiencia de conversión, venir a Dios y tener una experiencia de conversión, tiene todo que ver con una experiencia de rendición a Dios. Pero el concepto hoy en día, el concepto de humillación a Dios es escandaloso. El hombre moderno, el hombre posmoderno, ambos ven escandaloso la humillación a Dios, rendirnos a Dios, rendirnos a una persona. Es algo escandaloso, algo repugnante para otros. Pero les quiero mostrar lo que realmente es escandaloso en la historia. El acto realmente más escandaloso, si a alguien le parece escandaloso humillarse a Dios, que es lo más grande, el acto realmente más escandaloso de la historia es que Dios se haya humillado. Eso sí es escandaloso. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, nos lo dice de esta manera. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice la Biblia, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, escucha bien, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz
como morían los criminales. Esto sí es un acto escandaloso de humillación. No que el hombre se humille a Dios y reconozca quién es Él, reconozca la limitación que tiene y lo que Dios es para Él y para el universo. Este es el acto escandaloso. Dios dándonos ese ejemplo, no teniendo que hacerlo, pero dándonos ese ejemplo, tomando esa posición que luego reclama de nosotros, que luego demanda de nosotros. Él la hizo. Eso sí es escandaloso. En el Salmo 100, quizás vemos un gran ejemplo de ese reconocimiento de quién es Dios. Y a partir de ese reconocimiento, la humillación que debería provocar en nosotros, natural, no vergonzosa, sino gozosa. Salmo 100, versículos 1 al 5. Dice la Biblia: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él, escuche bien, Él nos hizo y le pertenecemos. Ese texto siempre me llama mucho la atención. Dice otras versiones: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracia, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Mira cómo vincula el reconocimiento de quién es Dios, de su grandeza, de que Él nos hizo, de que le pertenecemos. Lo vincula no con un sentido de menosprecio personal o de tristeza o de simplemente me tengo que resignar, de resignación, sino que lo vincula con fiesta, con gozo. Porque estos somos para Dios, es una forma de decirlo, en los primeros 3 versículos, porque estos somos para Dios. Versículo 4 dice: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, que nos entristecemos. No, entren por sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Es muy bueno tener a alguien a quien le pertenecemos y que sea bueno. Es una muy buena noticia. Si Dios fuera malo, qué mala noticia. Por eso tendríamos tristeza al reconocer, al humillarnos. Nos humillaríamos con tristeza, con resignación, con temor, con temblor, porque una persona mala tiene control de nosotros. Dios mío, ¿qué nos espera? Pero el Señor es bueno, dice el versículo 5. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Hay un buen motivo para humillarnos delante de Dios. Y luego viene el versículo 7, un versículo favorito de muchas personas, un versículo que a la gente le encanta regalar a otros, te regalo esta promesa. Es un versículo muy bonito. Dice el versículo 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Mira, es un versículo que gusta, pero este versículo solo podrá ser experimentado cuando lo vivimos y lo leemos en conexión con el anterior. El anterior nos invita a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos dé honra, nos exalte cuando sea el tiempo. ¿Cómo poder poner todas las preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, descansando que Él cuida de nosotros? ¿Cómo hacerlo? Pues si ya reconocí que Él es mayor, si ya reconocí que Él es superior, cuando reconocemos la grandeza de Él y nuestras incapacidades, solo allí podemos poner nuestras preocupaciones, porque ya sé que Él es grandioso y que yo soy limitado. Solo allí podré poner mis preocupaciones y mis ansiedades en las manos de Dios. Esa misma mano bajo la que yo me humillé, ese mismo poder que yo reconocí que es superior a mí y que es superior a todo. Por eso pongo mis preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de mí. ¿Cuánto necesitamos entender y vivir, tener presente ese texto? Saber que Él cuida de nosotros. Pero no es simple algo que yo repito, no es simplemente doctrina que se repite. Eso está en conexión con una vida de humildad, una vida en la que yo sirvo a los otros,
y una vida en la que yo sirvo a Dios, en la que yo reconozco que Él es superior a mí. Y como es superior a mí, yo le digo, Señor, habla y yo hago lo que me digas. Y solo en esa vida de humildad, de rendición, que repugna a muchos hoy, esa vida de reconocimiento de mis limitaciones, solo allí puedo descansar, puedo confiar, puedo entregarle al Señor mis preocupaciones y mis ansiedades. Y es la invitación que tengo para ti al escuchar esta enseñanza. Entrega, arrodíllate, póstrate, reconoce. Si en este momento estás librando una batalla, si en este momento estás librando una guerra contra el Señor, contra las cosas que ocurren, estás enojado, estás peleando, es el momento de soltar y rendirte, decirle, Señor, yo me rindo a ti, yo reconozco quién eres y reconozco que tú cuidas de mí, quiero estar bajo tu cuidado. Quiero orar por ustedes. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de venir a ti y de reconocerte hoy. Algún día toda lengua confesará que tú eres el Señor, toda rodilla se doblará. Algún día va a ser obligatorio, pero hoy lo podemos hacer voluntario. Entre tu primera y tu segunda venida es una opción que tienen los seres humanos, reconocerte voluntariamente, reconocer que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, que te pertenecemos, que de ti dependemos. Y en ese reconocimiento encontraremos la paz, encontraremos que nuestras preocupaciones y ansiedades encuentran respuesta, consuelo y solución en ti, porque tú cuidas de nosotros. Señor, que los que están escuchando esa enseñanza tengan una revelación de tu cuidado, pero la conexión que hay entre ese cuidado que tú das y la necesidad que nosotros reconozcamos quién eres, que nosotros reconozcamos tu grandeza y nuestras limitaciones y la importancia de vivir en ese reconocimiento, incluso en el servicio a los otros, considerándolos como mejores a nosotros, para vivir una vida más gozosa y tranquila. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Familia, oremos en todo momento. Demos gracias a Dios por todo. Es lo que Él quiere de nosotros como creyentes. Nuestro tiempo de oración sigue siendo los lunes, miércoles y viernes, a las 6:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Familia, el tiempo de reflexión es para estudiar la palabra y meditarla en la casa. Todos los martes y jueves a las 7 de la mañana estarán disponibles en nuestro canal de YouTube Comunidad Cristiana de Fe Bello. Te esperamos. Las ofrendas a la Comunidad Cristiana de Fe Bello la puedes hacer a la cuenta de ahorros Bancolombia número 311-7766-1697 a nombre de Comunidad Cristiana de Fe Bello con NIT 948-5276-1. Mi Dios es refugio, yo no temeré, yo no temeré. Mi Dios es mi fuerza, Él me sostendrá, Él me sostendrá.